Hola, hola, buenos días. A ver, buenos días. ¿Cómo está la gente madrugadora de las buenas nuevas multisede? ¿Cómo se sienten? Muy bien. ¿Será verdad eso que dicen que al que madruga, Dios lo ayuda? ¿Cuántos se sienten ayudados por Dios? ¿Cuántos necesitan la ayuda del Señor? Y por eso estamos aquí tempranito. Vamos, dile al que está a tu lado, estoy aquí tempranito para que Dios nos ayude, ¿verdad? Vale, un aplauso para ustedes, bienvenidos. Dios les bendiga a todos. Muy bien, yo estoy contento porque hoy vamos a cerrar esta serie que hemos titulado Batalla Invisible. Esta es la cuarta entrega y la verdad es que la idea que hemos tenido al compartir esta serie, al compartir este tema, es, número uno, despertar la conciencia de cada uno de los que escuchamos este mensaje. Despertar la conciencia ante la realidad de que estamos de pronto sin percibirlo tangiblemente quizás o sin tener esa claridad, pero estamos en medio de una batalla invisible que es una batalla espiritual. Y tú y yo necesitamos saber eso y tener conciencia de eso. Pero otra cosa es saber cómo enfrentar esta batalla espiritual. Si estamos frente a una batalla espiritual, si hay una realidad de un mundo que es tan cierto como este mundo tangible, de una realidad espiritual, si eso es así, ¿cómo podemos enfrentarlo? Porque si ese mundo espiritual nos afecta, ¿cómo podemos nosotros enfrentar ese mundo espiritual? Y hemos dicho algunas cosas a lo largo de estos mensajes anteriores. En cada uno de ellos hemos compartido algunas cosas claves. Por ejemplo, hemos aprendido que cada discípulo tiene derecho a la libertad, y es libertad espiritual y es victoria espiritual por la obra de Cristo. Pero tú y yo debemos hacerla valer. Ya es un hecho que Jesús pagó por nosotros, que nos dio libertad, que al entregar su vida en la cruz del Calvario, Él ganó esta batalla. Pero tú y yo debemos hacer valer esa victoria al entender nuestra identidad en Jesús y al vivir de acuerdo a sus principios. Cada discípulo tiene autoridad sobre espíritus de engaño y de maldad y debes ejercerla. ¿Recuerdas lo que hablamos acerca de las estrategias del maligno, las estrategias de Satanás? Algunas de sus estrategias tienen que ver con falsificaciones, con engaños. Y tú y yo hemos recibido autoridad de parte de Dios sobre esos espíritus. Pero si tenemos esa autoridad y no la ejercemos, es como tener la llave de una puerta para poder avanzar y no usar esa llave. Y muchas veces estamos viviendo nuestra vida de fe de esta manera. Dios nos ha dado autoridad sobre todo espíritu de maldad y de engaño, pero no estamos utilizando esa autoridad que recibimos. Ahora, no se trata de reprender, se trata de cerrar accesos. Recuerda lo que decíamos la semana pasada: cuando hay conflictos, cuando hay pecados o heridas que tú y yo no resolvemos inmediatamente, ¿sabes qué está pasando? Estamos abriendo grietas, estamos abriendo brechas por donde vendrán más situaciones e influencias que pueden afectar con maldad, con mayor dolor, con mayor pecado, con mayor herida a nuestras vidas. Por eso el punto no es simplemente tú tienes que reprender a Satanás, ¿sabes? Como gritar más fuerte para que él huya.
Pero más que eso, es cerrar puertas y cerrar accesos por donde Él pueda entrar en tu vida. Cerrar accesos. Hay una frase que nosotros hemos escuchado del pastor Álvaro cuando hablamos de enfrentar situaciones negativas, quizás como patrones, pero también aplica para esto. Hemos escuchado esta frase de no matamos moscas, sino que lo que hacemos es que sacamos la basura. Porque lo que trae las moscas, ¿sabes qué es lo que trae las moscas? La basura. Así que si solo matas moscas pero dejas la basura allí, entonces las moscas van a seguir llegando. Si nosotros reprendemos, yo reprendo al diablo, pero sigo teniendo hábitos pecaminosos, sigo manteniendo resentimiento en mi corazón, pero no resuelvo esas heridas en mi vida, ¿sabes? Yo puedo reprenderlo, pero va a tener todavía accesos en mi vida que necesito cerrar. Y esto es parte de lo que hasta ahora hemos estado compartiendo para tener conciencia e identificar esta batalla espiritual. Pero hoy, para este cierre, yo quiero hacerte una pregunta para avanzar en el enfoque de hoy. Y la pregunta es esta: ¿alguna vez has reaccionado de una manera que ni tú mismo entendiste? Levante la mano a los que alguna vez han reaccionado así, de una manera que tú dices, hey, ¿por qué yo reaccioné de esta forma? O solamente me ha pasado a mí. A ver, ¿a quién más le ha pasado? ¿A quién más? Ah, qué bueno. Le voy a pedir que pase por acá y me diga cómo fue esa reacción. No, es broma. Nadie se asuste, que nadie tiene que decir eso, ¿verdad? Pero ¿te ha pasado eso? Los que estamos casados, de pronto en una conversación o en una situación de conflicto con tu esposa, si eres hombre, o con tu esposo, si eres mujer, y de pronto dices algo que tú piensas, wow, ¿yo por qué dije esto? ¿Por qué respondí de esta forma? ¿Por qué actué de esta manera? O de pronto se te presenta una oportunidad. Hay una oportunidad que está frente a ti, a la que te están invitando para avanzar en algún área de tu vida. Pero tu reacción es de quedarte paralizado, de no tomar esa oportunidad. Porque piensas dentro de ti, yo no soy lo suficientemente bueno como para asumir esto. Yo no tengo la suficiente capacidad para poder enfrentar este reto o poder enfrentar esta oportunidad. O tal vez te acercas a alguien y hay quizás una oportunidad de acercarte y de conectarte emocionalmente, pero en lugar de hacerlo, te mantienes a la distancia. No porque tú no quieras amar a esa persona, sino porque hay algo en ti que quizás no logras identificar, pero hay algo en ti que te está impidiendo conectarte. ¿Te ha pasado alguna de estas cosas? Reaccionar de una forma que tú mismo ni siquiera entiendes por qué has reaccionado así. Sentirte paralizado frente a oportunidades, sentirte como incapaz de poder amar y de poder conectarte con otras personas. ¿Y cómo se llama eso? ¿Cómo podríamos identificar esto en lo que es este asunto de la batalla espiritual? Porque podríamos, desde un aspecto psicológico, podríamos mencionar situaciones allí que necesitan ser tratados, ser resueltos. Pero desde el aspecto de la batalla espiritual, esto de lo que estoy hablándole, que tiene que ver, por ejemplo, con reacciones que de pronto tú mismo no entiendes y no quisieras tener, pero sigues teniendo una y otra vez. Desde el aspecto de la batalla espiritual o el asunto de la batalla espiritual, ¿sabes? Esto se llama fortaleza. Fortaleza. Y no estoy hablando de fortaleza como una virtud en ti o en mí. Comenzamos a mencionar un poquito este asunto la semana pasada.
Y dijimos la semana pasada que Dios nos invita a resolver inmediatamente conflictos, heridas y pecados. Porque cuando no los resolvemos inmediatamente, se abren grietas o brechas donde más del maligno puede afectar nuestras vidas. Pero también dijimos esto: cuando esas grietas no son resueltas, sino que se mantienen allí con el tiempo y no resuelvo esa situación, y mi corazón y mi mente comienzan a llenarse de toda, digamos, esa toxicidad que se permite a través de esas grietas, ¿sabes qué pasa? Eso se convierte en una fuente para que se levanten fortalezas. Y esto ya es patrones de pensamiento. Patrones de pensamiento que limitan tu vida, que generan reacciones automáticas, quizás como para protegerme, pero en realidad terminan encerrándote, pero en realidad terminan limitando tu vida. Como cuando estoy en un conflicto y en lugar de humillarme, de reconocer mi error, de pedir perdón, ¿sabes qué hago? Me encierro en arrogancia o me encierro quizás en evasión y en distanciamiento, porque yo pienso, tengo que protegerme de esta situación. Pero esa respuesta de arrogancia o de distanciamiento o de evadir, esa respuesta que yo estoy teniendo ante esa situación, y es una respuesta que no es la primera vez que la tengo, sino que una y otra y otra y otra vez la he estado teniendo en situaciones similares. Esa respuesta que parece en mi mente como que me da una protección, porque es que no se puede confiar en todo el mundo, porque es que nadie está por nadie. Entonces, esas respuestas y esos patrones de pensamiento son, en esencia y desde la batalla espiritual, son fortalezas que se han levantado. Así que, ¿de dónde vienen estas fortalezas? De asuntos no resueltos, de grietas, de heridas, de pecados que no has resuelto de forma rápida. Pero también vienen de este tipo de patrones de pensamiento que se van estableciendo por heridas, por situaciones vividas. Mira, cuando yo como pastor me siento a escuchar a alguien que habla acerca de traumas, de situaciones que le afectaron desde la niñez, yo una de las cosas que trato de explicarle es, mira, no podemos cambiar el hecho, no podemos cambiar lo que pasó, porque no tenemos una máquina del tiempo para volver a ese punto en el pasado e impedir que eso que te dañó, te hirió, vuelva a suceder. Pero sí podemos trabajar con las mentiras, las ideas que se desprendieron de esa situación. Hoy los psicólogos dicen que muchos niños que crecieron en una casa donde papá y mamá se divorciaron, muchos de ellos llegan a pensar o asumir que la razón del divorcio de sus padres es debido a que ellos no fueron lo suficientemente buenos. O muchas personas que han sufrido situaciones de abuso y a raíz de esa situación de abuso se han desprendido tantos pensamientos y tantas cosas dentro de su cabeza que trae reacciones y patrones de conducta que son en esencia luego en su vida fortalezas que le limitan para avanzar y para crecer. ¿Luchas con alguna fortaleza en tu vida? ¿Luchas con alguna situación que tú quisieras resolver y superar y que de alguna forma quisieras, yo no quiero más esto en mi vida, pero pareciera como que no encuentras la forma de resolverlo, como que no encuentras la manera de enfrentarlo? Y yo quiero mostrarte hoy, yo quiero mostrarte lo que Dios dice acerca de esto.
lo que nos habla su palabra, la palabra de Dios. Y vamos a ir a estas palabras del apóstol Pablo primero. En 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Recuerda esto, yo lo mencioné la semana pasada. El apóstol Pablo, quien escribe casi la mitad del Nuevo Testamento y quien tuvo una comprensión tan profunda acerca del reino de Dios y de la vida espiritual, el apóstol Pablo escribe en varias ocasiones, y esto lo dicen los teólogos, los que han estudiado a detalle esto, él escribe en términos de guerra. Pablo utiliza expresiones como batalla, como lucha, como guerra, y habla de armaduras, y está hablando de la vida de la fe, y de esta realidad. Y ahora, hablándole a los corintios, Pablo les dice: somos humanos. A ver, levante la mano todos los humanos acá, levante la mano los humanos, aquí estamos, ¿verdad? Todos los terrícolas, levanten la mano los terrícolas, es decir, que somos de la tierra. Eso, algunos se asustan cuando escuchan eso ahí. Mira, Pablo dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Y suena raro esto, pero Pablo está hablando de la identidad que tenemos tú y yo en Cristo Jesús cuando nuestra vida está conectada a Él. Cuando estamos conectados a Él, ¿sabes? No vamos a luchar contra todo esto que a nuestro alrededor viene como influencia de maldad. No lo vamos a hacer de forma simplemente natural, sino que dice Pablo, usamos las armas poderosas de Dios. Usamos las armas. A ver, dilo fuerte conmigo. Usamos las armas poderosas de Dios. Usamos esas armas poderosas, no las del mundo, para derribar. ¿Y qué es lo que Pablo dice que debemos derribar tú y yo? No desde lo humano, sino con las armas poderosas de Dios. Debemos derribar, ¿qué cosa? Fortalezas. Dilo fuerte conmigo, ¿qué vamos a derribar? A ver, no los escuché. ¿Qué vamos a derribar? Fortalezas. Recuerda, patrones de pensamientos que se han establecido, fortalezas del razonamiento humano, y para destruir argumentos falsos. Mire, Pablo nos dice, tú y yo debemos derribar y destruir cualquier fortaleza del razonamiento humano, cualquier argumento falso. Destruimos obstáculos de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. ¿Lo ves? ¿Ves lo que el apóstol Pablo está explicándonos acá? ¿Ves que hay razonamientos, hay argumentos falsos, hay pensamientos rebeldes? Y esta es otra forma como se levantan fortalezas que te limitan, que te impiden el poder desarrollar plenamente el potencial y el poder desarrollar plenamente todo el propósito de Dios en tu vida. Y esta es una realidad en la batalla espiritual, porque somos hijos de Dios. Y si el Espíritu de Dios está en ti, Satanás no va a poseer tu cuerpo, no va a poseer tu vida. Pero él no necesita estar dentro de ti. Él simplemente, su estrategia es generar asuntos en tu interior, en tu mente. Él no necesita cambiar tus circunstancias. Si ya ha afectado tu forma de ver las cosas o tu forma de pensar, ya con eso Él ha ganado un gran terreno en la batalla espiritual. Él no necesita que abandones la iglesia. Si logró hacerte creer que ya Dios no te escucha, que tú no eres tan importante para Dios, que en realidad
Tu vida no tiene la suficiente dignidad como para que Dios intervenga de forma especial en ti. Si logró hacerte pensar eso, no hay problema si vienes a la iglesia. No, Él no va a tener problema con eso. Porque Él ha hecho algo, ha levantado una fortaleza de razonamiento humano, ha levantado argumentos falsos, incluso obstáculos de arrogancia que te impiden conocer más profundamente a Dios en tu vida. Y esto es lo que necesitamos y lo que Dios quiere que tú y yo derribemos. Amén. Que derribemos. Y muchas veces esas fortalezas pueden ser el orgullo, pueden ser mentiras. Y acá yo quiero mostrarte las palabras de Jesús, porque Jesús dijo estas palabras hablando de Satanás y de su trampa y de su accionar en contra de nuestras vidas. Dice, y en este mundo, Juan lo escribe, palabras de Jesús, dice, Él, hablando de Satanás, del diablo, siempre ha odiado la verdad. Él siempre ha odiado la verdad, porque en Él no hay verdad. Entonces Jesús dice, cuando miente, actúa de acuerdo con su carácter, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Nota esto, porque estas palabras de Jesús, yo quiero que tú las identifiques. Si tú me preguntaras a mi pastor, ¿cómo podría usted explicarme la batalla espiritual en dos frases, en dos ideas? Esta es la gran batalla espiritual. Es la verdad contra la mentira. ¿Cómo podría usted explicarme cómo es que Satanás busca trabajar para traer destrucción y levantar fortalezas? Lo hace a través de la mentira, porque él no ama la verdad, la ha odiado. Él miente, es mentiroso desde el principio y es el padre de toda mentira. Si no, vamos a preguntarle a Eva. Vamos a tener una conversación con Eva en el Edén y vamos a preguntarle, ¿cómo fue que pasó lo que pasó? ¿Y sabes lo que Eva nos va a decir? Nos va a decir, él es mentiroso, es el padre de toda mentira. Y a través de la mentira quiere traer a tu mente y a tu vida pensamientos para que desconozcas a Dios, para que incluso se establezcan en ti fortalezas, patrones que te impidan crecer, que te impidan realizar todo el potencial que Dios te ha dado. Esto hace Satanás a través de la mentira. Porque la mentira, escucha, la mentira es el arma favorita de Satanás. ¿Sabes cuál es el arma favorita? Su principal estrategia de batalla espiritual es la mentira. Porque cada vez que logra hacernos creer una mentira, entonces se va a establecer más y más una fortaleza en nuestros corazones y en nuestras vidas. Yo quiero preguntarte, ¿cuántas mentiras se han convertido en fortalezas en tu vida? ¿Cuántas mentiras? De pronto, y quiero comentarte esto porque no estamos pensando simplemente en un asunto de películas, de espíritus que se mueven por la casa o que se aparecen en un bosque tenebroso, fantasmas. No es que Satanás vino y se te presentó él para decirte una mentira. No, son circunstancias. O es alguna persona significativa en tu vida que dijo algo, que se expresó acerca de tu valor, acerca de tu vida, de una forma hiriente.
de una forma negativa, de una forma que realmente no reflejaba el diseño de Dios. Y eso que dijo, esa mentira, no vino de parte de Dios. Eso que dijo no vino de parte de Dios, porque es mentira. Y si es mentira, no viene de parte de Dios. Pero se quedó en tu mente y comenzó a dar vueltas y a generar razonamientos, argumentos, arrogancia. Comenzó a establecerse una fortaleza y a generar entonces patrones de comportamiento en tu vida que en lugar de liberarte, te han mantenido encerrado. ¿Cuántas mentiras así se han convertido en fortalezas? Sabes, hoy vivimos en una era, y esto siempre ha pasado, pero hoy como nunca hay tantas mentiras que se han vuelto culturales, que todo el mundo las repite como que si fuesen mi manera de ser o mi argumento particular o algo que yo he desarrollado con mi inteligencia. Y decimos cosas como: tu verdad es tu verdad y mi verdad es mi verdad. Es como, lo importante es lo que cada quien cree. Lo que tú creas, eso es lo cierto. Lo que yo creo, eso es lo cierto. Jesús no dijo eso. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. La verdad no es relativa, la verdad es una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Amén. Esa persona es Jesús. ¿Cuántas mentiras escuchamos hoy que levantan fortalezas en el corazón de las personas, que les impiden conocer a Dios? Y que incluso tú puedes ser seguidor de Jesús y darte cuenta, hay fortalezas que te están impidiendo profundizar tu relación con Dios. El amor, otra de las cosas que escuchamos, el amor es aceptar todo lo que alguien haga o todo lo que alguien sea. ¿Has escuchado eso? Es como decir, bueno, no, si no estás de acuerdo conmigo, entonces tú me estás odiando. Porque si me amas, tú tienes que aceptar todo lo que hago y tienes que aceptar todo lo que soy. No puedes corregirme, no puedes contradecirme o confrontarme. Y es una cosa que puede sonar muy correcto, pero no es la realidad, no es la verdad bíblica. Porque la Biblia dice, por ejemplo, hablando de los padres, dice: el padre que ama a sus hijos, ¿sabes qué hace? El padre que ama a sus hijos los corrige. No, pero hoy hablamos de crianza. ¿Cómo es que es? Crianza respetuosa. Crianza respetuosa. No lo hagas sentir mal. No le digas nada. Tienes que amarlo y que él sea lo que quiera ser. Y si te dice a los 5 años que quiere ser un caballo, pues entonces cómprale la silla. No sé. Pero fíjate cuántas mentiras. Y vemos entonces cosas que uno dice: pero qué locura es esto. ¿Cómo pueden llegar a actuar de esta forma? ¿Cómo pueden hacer esto? ¿Sabes por qué? Porque hay fortalezas ya. En la mente, en el corazón, en la vida hay fortalezas. Y hay fortalezas que se han establecido por heridas, por pecados, pero también por mentiras, por argumentos, por razonamientos. Tu cuerpo es tuyo, haz lo que quieras con él. ¿Lo has escuchado? Hoy se dice así, hoy se dice: mi cuerpo, mi decisión. Y yo hago lo que quiera con mi cuerpo. Pero no es la verdad de la palabra de Dios. Pablo dice a los Corintios en el capítulo 6, versos 19 y 20, Pablo dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. La verdad es que mi cuerpo no es mi cuerpo.
mi cuerpo es templo y morada del Espíritu de Dios. Amén. Cuando tú reconoces esa verdad y luchas, o quiere venir Satanás a traer pensamientos para dañarte a ti mismo y pensar, bueno, pero es mi vida. No, no es tu vida, ya no es mi vida. Mi vida le pertenece a Él. Y no tengo derecho a lastimarlo, no tengo derecho a dañarme, no tengo derecho a afectar mi vida. ¿Por qué? Porque yo sé que mi cuerpo ya no me pertenece, le pertenece a Dios. Amén. Y Él decidirá, Él decidirá. Otras mentiras: la identidad se construye, no se descubre. Y esto es tan pesado. Y esto está trayendo tanta distorsión. Porque es el asunto de que tú tienes que inventarte a ti mismo. Y aquí es donde vemos tanta confusión. Por mentiras como estas se han levantado tantas fortalezas en el corazón y en la mente de las personas. Porque en lugar de entender el diseño de Dios, en lugar de entender el plan, el propósito, la vocación de Dios para mi vida, muchas personas están buscando inventar su propio diseño, inventar su propia identidad. Otra mentira, léanlo conmigo fuerte, a ver, léanlo conmigo. Esta mentira es: la fe es algo, no la que, no la impongas. Ay, tú no puedes andar hablando de tu fe. No, tú no puedes estar compartiendo con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos. Tú crees lo que tú quieras creer acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca de la salvación, pero eso es algo para ti. Cada quien debe tener su fe y no imponérsela a nadie. Y Pablo, entonces, si Pablo leyera esto, Pablo diría: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y si Jesús leyera esto, diría: no, vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, y el que crea y sea bautizado, ese será salvo. Amén. Y es por eso que Jesús dijo estas palabras. Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará. Conocerán la verdad y la verdad los hará. Si Satanás usa la mentira como su principal arma para levantar fortalezas, patrones de pensamientos, de razonamiento, arrogancia para obstaculizar la verdad, obstaculizar que conozcas a Dios, ¿sabes cuál es la respuesta que Jesús ha traído? Jesús ha traído la verdad. Y Él dice: conocerán la verdad. Pero ese conocerán no es simplemente llenar mi intelecto de algunas definiciones o de algunos conceptos. Ese conocerán no es simplemente memorizar algunas referencias bíblicas. Eso es importante, pero es un conocerán de una verdad que tú crees genuinamente. Ese conocerán de una verdad que de la cual tú estás convencido, que tú vas a repetir, pero ese conocerán de una verdad que tú vas a vivir. Esa verdad nos hace libres y derriba toda fortaleza que nos limita para experimentar la plenitud de Dios en nuestros corazones. ¿Cuántos quieren eso en su vida? Levanten la mano y digan amén, los que quieren esa obra de la verdad de Dios en su vida. Y por eso yo quiero mostrarte esto. Si hay situaciones, si hay fortalezas en tu corazón o en tu vida, ¿cómo la derribas? Por medio de la verdad. Pero la verdad nos va a guiar a estos pasos. Pasos para derribar fortalezas. Paso número 1. El primer paso es identificar y reconocer. Tú y yo tenemos que ver
la raíz. No podemos sanar, no podemos resolver aquello que no hemos nombrado, aquello que no sabemos ni siquiera qué es. Identifica. ¿Cuándo fue ese momento? ¿Qué fue esa situación que generó en ti una mentira, creer una mentira que luego se transformó en una fortaleza? Yo no sirvo, yo no puedo, yo no soy tan especial, Dios no me ama a mí tanto. ¿Cuándo fue eso? Identifica y reconoce eso. Segundo, confiesa. Y confesar aquí es que tú vas a mirar esa mentira y vas a mirar todo ese patrón de pensamiento y vas a decir: yo sé que esto no está bien. Yo sé que esto no me ayuda a crecer. Yo sé que necesito cambiar esto. Yo estaba acompañando a uno de mis hermanos esta semana en una situación de salud. En una situación de salud donde su cuerpo se ha deteriorado. Y se ha deteriorado porque ha tenido la oportunidad de recibir ayuda médica. Pero cada vez que va a recibir una ayuda, él se resiste, pelea, posiblemente tiene miedo, él se rebela y eso no le permite avanzar. Entonces su situación de salud ya no es de un año, ya no es de 2, ya es de más de 20 años. Más de 20 años. Y yo le acompañaba al médico y me senté con él para que lo chequearan. Y el médico le hacía preguntas y le daba instrucciones. Pero entonces respondía a las instrucciones buscando cómo defenderse, cómo contradecir, cómo decir: no, yo sé más que usted. Pero entonces salimos y yo comienzo a conversar con él. Y le digo: ¿sabes? Cuando alguien está en crisis, ¿sabes qué le ha llevado principalmente a la crisis? De cualquier forma, su propia manera de pensar, su propia manera de ver las cosas. Posiblemente sean en muchos casos mentiras que se convirtieron en fortalezas. Si no reconoces, se identifica, si no confiesas eso que está en ti que no está bien. Y entonces, en medio de esa conversación que yo sabía que no estaba siendo cómoda, no era cómoda para mí, sabía que no estaba siendo cómoda para él, en un momento yo veo que él está incómodo, se siente como frustrado, como que quiere decir muchas cosas, pero que no las dice. Y de pronto me dice: Gabriel, te voy a decir algo que ya le dije a papá y que ya le dije a otro de mis hermanos. Si tú ves que yo me pongo resistente, si yo trato de contradecir, no te rindas, sigue insistiendo, ayúdame a superar esto. ¿Sabes qué estaba haciendo él en ese punto? Estaba confesando. Y yo le dije: qué bueno. Eso es un gran paso para que ahora sí algo diferente y mejor suceda en tu vida. Amén. Eso es un gran paso. Entonces, identificar y reconocer, confesar, dar y recibir perdón. Mira, no hay fortaleza que pueda mantenerse en pie cuando tú y yo estamos dispuestos a perdonar, pero también abrazar el perdón por muy avergonzados o culpables que nos sintamos. Pero sí te voy a decir algo: ninguna fortaleza será derribada en tu mente y en tu corazón, en tu vida, si no estás dispuesto a dar y recibir perdón. Vamos, dile al que está a tu lado, dile: dar y recibir perdón. Posiblemente no sea fácil, pero es esencial. Siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso para derribar fortalezas? ¿Cuál es el siguiente paso? Es renunciar. Renunciar.
Y ya aquí no es solo tú identificar esas mentiras que has creído y que se han convertido en fortaleza. Ya no es solo es confesarlas, ya no es solo perdonar, sino que tú tienes que conscientemente, incluso verbalmente, renunciar a eso. Y yo te voy a decir, incluso tú debes orar a Dios y decir: Padre, por medio de tu poder y por medio de la autoridad que recibo de ti, yo hoy renuncio a esta mentira que he creído, y especifica cuál es esa mentira que se ha convertido en una fortaleza, que te ha llevado a reaccionar, que te ha limitado. Y di: en el nombre de Jesús, yo renuncio a esto y ya no voy a vivir más para eso, sino que voy a vivir para hacer la voluntad de Dios en mi vida. Amén. Renunciar. Y eso te va a dar la fuerza para entonces cambiar. Este es el arrepentimiento genuino. No es seguir haciendo lo mismo, sino comenzar a vivir ahora en la dirección, en los pasos, en el propósito de Dios. Pero también para derribar fortalezas, sexto paso, díganlo fuerte conmigo, ¿cuál es el sexto paso? Es restituir. ¿Sabes lo que es eso? Es hacer enmienda, es reparar el daño. Si he quitado algo a alguien y puedo devolverlo, ¿sabes qué debo hacer? Devolverlo. Eso es la restitución. Yo hablaba con alguien esta semana y fue una conversación de verdad muy positiva. Fue una conversación difícil porque fue hacerle ver a esta persona algo que había hecho que no estaba de acuerdo al plan de Dios. Pero esa persona entonces dice: pastor, y yo quiero decirle algo más, que aparte de esto que usted no sabe. Y entonces confesó y reconoció e identificó. Pero entonces luego yo le dije: pero ahora, una de las tareas que tú vas a hacer para que esa fortaleza en tu corazón que te ha llevado a actuar de esa forma, una fortaleza que tú vas a hacer es: vas a ir ante esta persona, ante esa persona, ante esta persona, y vas a decirles lo mal que tú has hecho. Vas a pedirle perdón a esas personas como una forma de restitución, de mostrar: no quiero más esta mentira en mi vida, quiero la libertad y la verdad de Dios para mi vida. Amén. Y esa es la voluntad de Dios para ti y para mí. ¿Cuántos quieren vivir en esa libertad espiritual? ¿Cuántos quieren vivir en esa victoria espiritual? ¿Cuál es la tarea que quiero que hagas esta semana? ¿Cuál es la tarea que te voy a invitar a realizar? La tarea es: toma una mentira que sabes que te ha limitado. Toma una mentira que tú has creído de pronto, como que mi cuerpo es mi cuerpo, o mi verdad debe ser privada. Toma una mentira que tú has creído y reemplázala con una verdad bíblica. Busca qué dice Dios en eso. ¿Qué dice Dios? Escribe esa verdad, repite esa verdad y afírmala todos los días. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Vamos, yo quiero que te pongas en pie por un momento y le digas al que está a tu lado: dile esto, dile: mira, la tarea de esta semana, dile: la tarea de esta semana, dile: una mentira que has creído, que se ha convertido en una fortaleza en ti, identifica la verdad de Dios, repítela, escríbela y afírmala todos los días. Todos los días vas a repetir esa verdad de Dios. Vas a utilizar esa palabra, esa arma que es la espada del Espíritu,
Cuando Jesús estaba en el desierto, Satanás vino para tentarlo y 3 veces lo tentó. 3 veces le trajo mentiras que si Jesús las hubiese tomado y las hubiese creído, se hubiesen levantado fortalezas en su vida, se hubiese perdido el propósito de Dios para él en esta tierra, el propósito del Padre. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Jesús tomó la verdad bíblica frente a las mentiras de Satanás y las repitió y le dijo una, otra y otra vez: escrito está. Eso es lo que tú me estás diciendo, pero esta es la verdad de Dios. Y dice la palabra: Satanás le dejó y se fue. Amén. Dice Santiago: sométanse a Dios, resistan al diablo. Someterte a Dios, conectar tu vida con Él, buscar hacer su voluntad. Resistan al diablo. No es con tus fuerzas físicas, es por medio de la palabra de Dios, y Él huirá de ustedes. Amén. Yo quiero que ahí donde estás cierres tus ojos, por favor. Señor, gracias. Gracias por este tiempo en el que hablas a nuestras vidas. Gracias por este tiempo en el que nos permites, Dios, ser conscientes de una realidad del mundo espiritual, de una batalla en la que nos encontramos. Gracias por hoy ayudarnos a identificar esas situaciones, esas reacciones que a veces, Señor, no entendemos, pero que son el resultado de fortalezas, de patrones, de razonamientos, de argumentos que se han establecido dentro de nosotros y que se han establecido allí por mentiras. Mentiras que hemos creído, mentiras que nos hemos repetido, mentiras que hemos aceptado, Señor. Pero gracias por darnos tu verdad. Gracias porque tu verdad nos libera. Vamos, levanta tus manos conmigo y dile: Señor, ayúdame a abrazar tu verdad. Ayúdame a renunciar a toda mentira. Ayúdame a renunciar a todo lo que no te agrada y abrazar cada día tu verdad para mi vida. Porque, Señor, quiero ganar la batalla invisible. Quiero ganar la batalla espiritual, no con mis fuerzas y razonamientos humanos, sino por medio de tu poder que es ilimitado. En el nombre de Jesús.